Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en este video les voy a presentar el tema de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que todavía corresponde a temas de la unidad número 1 del curso de bioestadística. Entonces, lo que vamos a ver son cosas que pues ustedes ya debieron haber visto, conocen porque lo han manejado en más de alguna ocasión, que son por ejemplo la media o el promedio, la moda, la mediana, que son medidas de tendencia central. Y también vamos a hablar acerca de la varianza y la desviación estándar, que son medidas de dispersión. Vamos a ver algunas variantes que posiblemente no han visto, por ejemplo cuando hacemos o cuando tenemos datos agrupados, cómo calcular de ahí estas medidas. No es igual que cuando tenemos datos sin agrupar. Entonces esa puede ser alguna variante que ustedes no hayan visto. De cualquier manera es muy sencillo. Y como siempre en el video solamente voy a presentar, digamos, algo de teoría, algún ejemplo, y ya luego en alguna tarea que les deje o en las sesiones en vivo a través de Google Meet, pues ahí ya resolvemos las dudas y hacemos más ejercicios y puedo explicar un poco más a detalle los procedimientos si es que quedara alguna duda. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos temas. Voy a poner la presentación. Voy a ver si me puedo quedar así un poquito en pequeñito, y si no pues también me quito de pantalla nada más para que vean bien la presentación, ¿sale? Ok, vamos a ver. Listo, bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Primero vamos a ver las medidas de tendencia central, que les decía, seguramente ustedes ya vieron algunas, o imagino es que todas, y las calculan, ¿no? De una manera que ustedes ya saben hacerlo muy bien, pero tenemos que revisarlo. Ok, déjenme ver si primero puse la presentación que es, no me voy a equivocar. Sí es, ¿no? Bueno, ok. Vamos entonces a comenzar con estas medidas de tendencia central. Que les decía, ya habíamos comentado algo, por ejemplo, de lo que es un parámetro y un estadístico. El parámetro y el estadístico pueden medir lo mismo, nada más que el parámetro lo hace en la población y el estadístico o estadígrafo, que también se le llama así, lo hace en la muestra. Entonces, los parámetros en particular, pues serían, por ejemplo, la moda, la mediana, la desviación estándar, el promedio de la población. Y el estadístico o el estadígrafo también serían los mismos, la moda, la desviación estándar, el promedio, etcétera, pero de la muestra. Entonces podemos tener esas dos medidas. Aquí vamos a estar viendo un poquito más adelante también que, por ejemplo, el estadístico se le llama también estimador porque precisamente nos ayuda a estimar el valor del parámetro. Es decir, a partir de una muestra, yo puedo estimar, yo calculo un promedio que me ayuda a estimar el promedio de mi población, que sería el parámetro. Entonces también pueden encontrar lo que se le llama así, un estimador. Vamos a estar viendo algunas otras cosas de esto de los estadísticos y de los parámetros o los estadígrafos durante todo el curso, porque en algunas ocasiones pues vamos a ir, o generalmente lo que vamos a estar es calculando el estadístico o el estadígrafo para hacer la estimación sobre la población. Entonces, una cosa importante de estas dos medidas es que vamos a ver que el parámetro es un valor puntual, es un valor único, y el estadístico o el estadígrafo es un intervalo de valores, o puede ser un intervalo de valores. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que todo el salón yo lo tomo como la población, y entonces a esa población yo a cada uno les tomo el peso, por ejemplo, y luego saco su promedio y voy a tener un solo valor. Si los vuelvo a pesar, aunque los pese en un orden diferente, voy a obtener el mismo valor, y siempre obtendría entonces el mismo valor porque estoy considerando a todos los individuos que sería mi población. Pero por ejemplo, si yo supongo que en lugar de que ese salón sea mi población, y yo no la pueda medir completamente, en ese caso, o sea, yo lo puedo medir porque pues, a lo mejor son 20 en el salón y no es demasiado trabajo medirlos a todos. Pero digamos que yo no pudiera medirlos a todos, y entonces los 20 siguen siendo mi población,
pero yo nada más puedo sacar una pequeña muestra. Me dicen, nada más puedes medir una pequeña muestra de esa población. Y entonces yo saco a lo mejor, vamos a poner 3 personas, ¿no? Y entonces mido a esas 3 pesos a esas 3 personas y me va a salir un valor y las promedio y voy a obtener un valor de promedio. Pero luego si saco otra muestra, como las muestras se sacan al azar, lo vamos a ver un poquito más adelante, voy a sacar otras 3 personas que pueden ser diferentes a las primeras que yo saqué. Y entonces va a variar el resultado que yo obtenga de ese promedio. Y si saco otras 3 personas, igual pueden ser diferentes y me va a volver a variar el valor. Y entonces yo voy a tener, en ese caso, un intervalo de valores. Y entonces en lugar de decir el promedio es, no sé, 65 kilogramos, mi promedio de la muestra estuvo entre los 64 y los 66 kilogramos. ¿Sale? Entonces esa es una diferencia importante. Yo para el parámetro, como lo mido en toda la población, tengo un valor único. Y el estadístico o el estadígrafo, o el estimador, que también acabamos de decir que se le llama así, como voy sacando muestras al azar, o son muestras que yo saco al azar y no de la totalidad de la población, entonces voy a tener diferentes valores que obviamente van a quedar en un intervalo también. ¿Sale? Entonces esa es una diferencia que iremos viendo después, porque vamos a calcular nosotros más adelante lo que son los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Pues sacar ese posible intervalo de valores en los que puede caer mi valor real de mi población. ¿Sale? Entonces eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero es importante que vaya quedando claro desde estos temas. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, no tiene caso que lo mencione. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos diferentes medidas. Esto ya no lo puedo hacer más pequeñito, pero creo que sí se alcanza a ver. Yo, por ejemplo, puedo tener, si lo represento en esa grafiquita que está ahí, puedo tener lo que son medidas que me van a decir. A esto le llamo, por ejemplo, este tipo de curvas sería una representación de lo que le llamo una distribución. ¿Sale? Ya estamos viendo, vamos a ver la siguiente unidad, vamos a ver, bueno, las siguientes 2 unidades que son probabilidad, vamos a ver lo de las distribuciones. Entonces, estas curvas son de distribución, es decir, cómo mis datos se reparten, digamos, o están dispersos a través de ese intervalo que yo tengo de valores. Y entonces, por ejemplo, lo que yo veo en estas gráficas, sobre todo en las de arriba y en la de abajo que dice de posición, es que al centro se acumula una mayor cantidad de datos, por eso tengo esta campana. Y a las orillas lo que tengo es una menor cantidad de esos datos. Eso les digo, lo iremos viendo un poquito más adelante cuando hablemos acerca de las distribuciones. Aquí lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, que si se fijan tienen esta forma, estas curvas, estas gráficas, y puedo tener yo un centro, pero también puedo tener, por ejemplo, una curva más ancha o más angosta, y eso me va a indicar la dispersión de los datos, qué tan cerca están entre ellos o qué tan alejados están entre ellos. Y luego, por ejemplo, puedo tener medidas de posición, o sea, las medidas de las que vamos a ver ahorita son las medidas de tendencia central, ya quedamos, entonces que representan en qué punto digamos, el centro de gravedad o en qué punto, alrededor de qué punto se agrupan los datos. Entonces ahí veremos lo que les decía, la moda, la desviación estándar, la desviación estándar no, perdón, la moda, el promedio y la media, la media y la mediana, ¿sale? Esos son los que vamos a ver de tendencia central. Y en la otra, que son los de dispersión, entonces ahí sí vamos a ver la desviación estándar y la varianza, ¿sale? Entonces esos dos medidas es la que vamos a ver, pero podemos tener otro tipo de medidas que no vamos a ver, ¿sale? Pero es importante que sepan que existen. Igual luego por ahí las pueden observar o ver en alguna otra clase, o inclusive a lo mejor no recuerdo ahorita, posiblemente comente algo en algún otro tema de estas otras medidas. Por ejemplo, las de posición, es decir, esos datos en qué posición de mi distribución están, es decir, en un cuarto de un extremo, en el cuarto del otro extremo, a la mitad de mi distribución, que se representaría un medio, por ejemplo. Entonces, esas son, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, son lo que a lo mejor habrán escuchado como cuartiles, deciles, que me van agrupando por posiciones los datos, en qué posición están esos datos. Entonces, ahorita por ahí vienen unos ejemplos. Y les digo,
a lo mejor lo habrán escuchado en alguna otra clase, ¿no? Los percentiles o los cuartiles, que representan nada más en qué sector, en qué posición están esos datos. Y luego tenemos los de la forma, ¿sale? Los de la forma, generalmente las distribuciones que vamos a manejar aquí son las distribuciones normales, que se parecen mucho o que son como las gráficas que están en las del centro, dispersión y posición. Aquí esta gráfica que tengo yo de forma, si se fijan, cambia un poquito ya la forma. ¿Por qué cambia esa forma? Porque cuando veamos algunas distribuciones, van a ver que no son simétricas todas, como la distribución normal, que es como la que les decía, la del centro, la de dispersión y la de posición que yo tengo aquí en estas gráficas. Entonces hay distribuciones en donde los datos se cargan más hacia un lado o se cargan más hacia otro lado, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poquito en otros temas, que son ya los de distribución de probabilidades. Ahorita, bueno, con que se queden que vamos a ver estos que son de vamos a ver, apuntador láser aquí, estos que son de centro y estos que son de dispersión, ¿sale? Esos son los que vamos a ver en esta unidad y prácticamente en el semestre, ¿sale? Lo que les decía, por ejemplo, los de posición a lo mejor los habrán escuchado, son los cuantiles, percentiles, cuartiles, que nada más indican cómo está dividido. Por ejemplo, los cuartiles pues están divididos en cuartos, por eso tengo 4 cuartos, ¿no? Los deciles pues están divididos de 10 en 10, entonces tendría 10 deciles, ¿no? Para completar un 100. Entonces, esos serían medidas de posición, que les digo, no vamos a ver ahorita. Indican, por ejemplo, a lo mejor, vamos a poner este ejemplo para que a ver si entendemos un poquito más qué es esto de las medidas de posición, como los cuartiles y los percentiles y todas estas cosas. Yo puedo agrupar a los estudiantes por calificación y puedo decir, es que estos estudiantes están en el cuartil más alto. ¿Qué quiere decir? Que están que son los que tienen dentro si yo divido en 4 todos mis valores, ellos van a estar en el cuarto más alto. Si yo, por ejemplo, digo, estos estudiantes están en el cuartil más bajo, eso quiere decir que son también los que representan un cuarto de todos mis datos, pero de los que están del otro extremo, los que están más abajo de calificación, ¿sale? Entonces, si a ustedes los ubican, ¿no? O sus calificaciones o alguna medida y los ubican en un cuartil, es porque significa que ese cuartil a lo mejor tiene o están agrupados así porque tiene una importancia la posición, ¿vale? Entonces, obviamente los que están en el último cuartil o en el cuartil más alto, pues son los estudiantes que tienen la mejor calificación. Los que están en el cuartil más bajo, pues son los que tienen peor calificación. Entonces, es una medida como de comparación entre cómo están comparados a los demás y cómo están distribuidos entonces en esa colección de datos que hay, ¿sale? Entonces, bueno, eso es más o menos lo de la posición. Igual si queda alguna duda, pues luego comentamos algún otro ejemplo. Los de centralización, ya les dije, son los que vamos a revisar, media, mediana y moda. Y los de dispersión también son los que vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar lo que es la desviación típica o la desviación estándar, es lo mismo. La varianza. Y más adelante vamos a revisar coeficientes de variación seguramente y rangos, ¿sale? Pero ahorita para esta unidad solamente desviación estándar y varianza. Y los de forma, les decía, también vamos a ver algo cuando hablemos de las distribuciones. Entonces, por ejemplo, la distribución normal, como las que les presentaba hace un momento, como las dos primeras gráficas de aquí arriba, esas son simétricas. Si ustedes parten a la mitad o las doblan, van a ver que corresponden la misma, o sea, los dos lados son iguales, son distribuciones simétricas. Pero también hay otras distribuciones que son asimétricas, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos a esa parte van a ver algunas distribuciones que se comportan así. Pero bueno, ahorita no se preocupen mucho por eso, ya cuando lleguemos a eso las mencionaremos. Ok, bueno, vamos a ver el primer estadístico de centralización, que en este caso es la media. La media pues es muy sencilla, no me voy a detener mucho en ello porque ustedes saben muy bien cómo se saca una media. Por ejemplo, si yo tengo valores de 2, 2, 3 y 7, cualquier colección de datos que ustedes tengan,
pues simplemente es sumarlos y dividirlos entre el número de datos que tengo. Y eso es el promedio o la media aritmética que también le conocemos, ¿sale? Entonces es muy sencillo, ustedes lo habrán hecho más de alguna ocasión, ¿no? Así es como sacamos, por ejemplo, los promedios de sus exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué promedio de exámenes tienes? Ah, pues sumo lo del examen 1, lo del 2, lo del 3, lo del 4 y lo divido entre el número de exámenes, que fueron 4, y ya, ese es su promedio, ¿no? Entonces, eso es la media aritmética. Entonces, por ejemplo, esta medida pues es muy conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a este valor, cuando tengo yo distribuciones normales. ¿Por qué es conveniente cuando tengo esto? Porque es muy sensible a valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, ahorita les podría decir, es que mi grupo pasado sacó un promedio de 60, vamos a decirlo así, ¿no? 60. Y ustedes me pueden decir, híjole, pues el promedio de 60, pues les fue... Ustedes podrían pensar de primer momento que les fue mal a todos, ¿no? O sea, que sí les fue mal, pero que les fue mal a todos. Pero no necesariamente significa eso. A lo mejor yo tuve estudiantes con calificación muy alta, pero también tuve muchos estudiantes con calificación muy baja. Y entonces esos estudiantes con calificación muy baja hicieron que mi promedio jalara a los de calificación alta para que quedara entonces en un promedio bajo de 60. Entonces por eso es lo que significa que es muy sensible a los datos. Entonces cuando nosotros queremos sacar conclusiones de esos datos, no me puedo yo basar simplemente en el promedio, porque el promedio, como se los acabo de ejemplificar, puede ser engañoso, ¿sale? A lo mejor sí, efectivamente, todos o la mayoría estuvieron alrededor de 60, pero no lo sé porque me hace falta otra medida, que es la medida de dispersión, para saber realmente si les decía, tuve valores extremos, ¿no? Pude haber tenido valores desde 0 hasta lo mejor 90, pero como tuve más ceros que 90 o valores de ese tipo, mi promedio, al final de cuentas, fue un promedio que cayó en un valor que no me representa del todo cómo se está comportando la población. Entonces, hay que tener cuidado con este valor porque por estas consideraciones que les digo. Entonces, siempre es importante sacar conclusiones no solo base a él, sino también en base, por ejemplo, a una medida de dispersión, como la desviación estándar, ¿sale? Y lo que me indica, pues, es el centro de gravedad de los datos, ¿no? Alrededor de qué dato se están agrupando todos los demás. Considerando estas cuestiones, les decía, de la dispersión, o que es muy sensible, ¿no? Porque valores muy bajos, por ejemplo, me podrían jalar por esos centros de gravedad mi promedio, cuando realmente pues no representa completamente el comportamiento, ¿sale? Entonces ahorita vemos una variante de este promedio para calcularlo, por ejemplo, con valores agrupados. Entonces la media, digo, si ustedes quieren tener una fórmula, pues aquí tenemos la de la población y la de la muestra. Si se fijan, son muy parecidas y quiero hacer énfasis en esto, en las fórmulas. Sobre todo, digo, la fórmula es muy sencilla, ustedes ya vimos cómo se saca, ustedes han sacado promedios muchas veces, pero quiero hacer notar sobre todo la nomenclatura que usan las fórmulas. Por ejemplo, esta sigma grandota significa sumatorias, cosas que yo supongo que también ya habrán visto, y si no, les voy a dejar una tareita a lo mejor para que revisen y recuerden o vean la nomenclatura, porque muchas veces cuando nosotros revisamos los libros, por ejemplo, de bioestadística o de estadística en general, pues viene mucha nomenclatura, entonces hay que saber qué significa. No está complicado, nada más hay que saber que, por ejemplo, esta sigma significa sumatoria. Entonces, ¿qué significa? La sumatoria de cada uno de los datos, que es lo que representa la X, entre la N mayúscula, que es la totalidad de los datos, ¿sale? Y les digo, quiero que aparte se fijen en esta nomenclatura. Aquí, para población, yo tengo una N mayúscula, y para muestra tengo una N minúscula. También el símbolo cambia, porque aquí lo que yo tengo es una letra griega, que es la mu o la mu, como le quieran llamar, es una letra griega. Esto significa media, pero de población. Y esta X, ¿no?, con su guioncito arriba, significa el promedio o la media, pero de la muestra. Y se fijan entonces, lo que viene en la fórmula es una N, que es un tamaño, recuerden, N es tamaño, pero de muestra. Y N mayúscula es tamaño de población. Entonces las fórmulas nos están indicando de qué se trata, ¿sale? Entonces no se les olvide estas nomenclaturas, porque les digo, aquí las fórmulas están muy sencillas, pero hay otras fórmulas que igual que como aquí se parecen mucho, pero cambia una, por ejemplo, la N mayúscula y la N minúscula, y entonces ustedes no saben qué es lo que están calculando.
pues si ven una n mayúscula es porque seguramente están calculando sobre la población. Si tienen una n minúscula es porque están calculando sobre la muestra. Entonces eso es lo importante, ¿no? La fórmula, les digo, pues es muy sencilla y ustedes saben cómo se interpreta la fórmula, que nada más es la sumatoria sobre la totalidad de los datos, ya sea de la muestra o de la población. Bueno, y luego tengo otra medida de tendencia. Esta medida de tendencia central es, por ejemplo, cuando tengo los datos agrupados que vimos en el video pasado. Si yo hago una tabla de datos agrupados, puedo también calcular de ahí un promedio. ¿Por qué no lo calculo directamente? O sea, como la formulita anterior. Porque yo no tengo los datos individuales. Es decir, yo tengo un intervalo de datos que se repite una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, de los que tenían de 0 a 3 hijos, 5 familias. De los que tenían de 4 a 6 hijos, 7 familias. Entonces, ahí el valor es de 0 a 3 y de 4 a 6. Ese sería el promedio. Muchas veces lo que hacemos o lo que se equivocan los estudiantes es que toman el valor de la frecuencia y creen que de ahí se saca el promedio. No se saca de ahí directamente. Hay que multiplicarlo, como dice aquí la fórmula, hay que multiplicar esos valores por su frecuencia y luego dividirlo entre el total. Entonces eso es lo que dice la fórmula. Ahorita vemos un ejemplo para que quede esto claro. Entonces eso es una variante cuando nosotros tenemos datos agrupados, ¿vale? A veces les pueden dar nada más datos agrupados y de ahí ustedes necesitan sacar el promedio, pero como no tienen todos los datos desglosados, pues esta es la forma de hacerlo, con esta formulita. Ahorita vemos el procedimiento, que aquí está. Voy a moverme un poquito para acá, para que lo vean bien. Y entonces, esta es como una tabla de frecuencia que vimos o que debieron haber revisado en el video pasado. Por ejemplo, el intervalo es de 1 a 3. ¿Qué es el valor? Esta es la variable. ¿Qué es la variable? Pueden ser muchas cosas, ¿no? ¿Qué le gustaría? Cantidad de horas que pasas estudiando para un examen, no sé, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15, ¿no? Esta es la variable, ¿no? De esta variable es de donde yo tendría que sacar el promedio, pero yo no tengo los datos separados, es decir, yo no sé cuántos estudiaron 1 hora, cuántos estudiaron 2 horas, cuántos estudiaron 3 horas. Yo lo que sé es que de 1 a 3 horas, 18 fueron esas personas que estudiaron ese tiempo. De 4 a 6 horas fueron 27 personas. Y así, yo lo tengo agrupado, pero no lo tengo individual. Entonces por eso no podría yo sacarlos con la fórmula sencilla o como comúnmente sacamos un promedio. Aquí lo que yo tendría que hacer entonces es aplicar esa fórmula que viene en la diapositiva pasada. Entonces, primero tendría que sacar esa X. Como yo no sé cuántos unos, cuántos 2 y cuántos 3 tengo, lo que hago es sacar un punto medio por intervalo, ¿sale? Entonces, digamos que es sacar un promedio de mi intervalo primero. Entonces, 3 más 1, 4. El promedio, pues son 2, o que sería el punto medio. 6 y 4, 10. El promedio o el punto medio serían 5. Entonces, primero hago como que sacar el promedio de cada uno de mis intervalos, que sería el punto medio. Entonces, 2, 5, 8, 11, 14. Ese sería como el promedio de mi intervalo. Y luego lo tengo que multiplicar por su frecuencia. Por ejemplo, 2 por 18 más 5 por 27 más 8 por 34 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, ¿yo cuántos datos tengo en total? Yo tengo 114 datos en total, ¿sale? La frecuencia es lo que me dice cuántos datos tengo en total. Pero como está fabricada la tabla o como está construida la tabla por intervalo, yo no sé cuántos tengo, nuevamente, yo no sé cuántos tengo de 1 y cuántos tengo de 2 y cuántos tengo de 3. Yo sé que de 1, 2 y 3 tengo 18, ¿sale? Entonces saco mi punto medio, que sería el 2, les decía, es como un promedio del intervalo, de cada uno de mis intervalos, y luego entonces los voy multiplicando por su frecuencia. Y entonces de esos son de los que hago la sumatoria. 2 por 18 más 5 por 27 más 8 por 34 más 11 por 22 más 14 por 13 entre, sumo mis frecuencias que serían 114 y así es como obtengo yo mi promedio o mi media de una tabla de frecuencias agrupadas, ¿sale? Así es como se hace. Entonces no está complicado el procedimiento,
pero sí hay que tener en cuenta qué es lo que hay que hacer, porque les digo, muchas veces se confunden y no sé, me quieren sacar el promedio directamente de aquí o directamente de acá. No, hay que sacar digamos, el punto medio o el promedio del intervalo, lo pueden ver así también, para luego multiplicarlo por su frecuencia. Es decir, ¿cuántas veces tuve 2, que sería el promedio de 1 entre 3? Pues 18 veces. Entonces, y luego lo tengo que sumar por 27 veces que tuve 5, que es el promedio de 4 entre 6. Eso es lo que hace la fórmula nada más. Y entonces yo voy a obtener una media de 7,61. Si se acuerdan, voy a un poquito para acá. Okay. Si se acuerdan, hablábamos de las tablas de frecuencias, que son maneras de agrupar datos sin perder información o muy poca de ella. Aquí estamos perdiendo un poquito de información. ¿Por qué? Porque no es igual que si yo tuviera o que si yo supiera cuántos unos hay, cuántos dos hubo, cuántos tres hubo, cuántos cuatro, cuántos cinco, cuántos cinco, cuántos seis. Porque aquí lo que yo se les digo es un intervalo. Entonces ya perdí información. Esta media me dio de 7,61. Si tuviera los datos originales desglosados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 15, seguramente voy a tener un promedio diferente, muy parecido a este, muy cercano a este, pero diferente. ¿Por qué? Porque aquí yo cuando agrupé ya en la tabla de frecuencias, perdí información. ¿Cuándo perdí información? Cuando hice estos grupitos, cuando hice estos intervalos, ¿sale? Entonces al hacer estos grupitos, estos intervalos, yo ya perdí información, porque les digo, les repito nuevamente, yo ya no supe cuántos unos tuve, cuántos dos tuve, cuántos tres tuve. Yo solamente sé que tuve de 1 a 3, 18. Y entonces yo supongo, hago un promedio, que de 2 tuve 18. ¿Sale? Entonces eso es el promedio o la media en una distribución de frecuencia. ¿Cómo se saca? Les voy a dejar una tarea, no se preocupen, para que quede claro y también pues en la sesión en línea podemos aclarar dudas si queda algo todavía. Bueno, hay otra que es la mediana. La mediana también es una medida sencilla que seguramente habrán visto. La mediana es el valor que divide a todos mis datos en dos grupos en el mismo número, ¿sale? Y entonces es eso. Pero una cosa importante, primero lo que tienen que hacer es ordenar los datos. Fíjense, me pasó una cosa curiosa este semestre, bueno, ¿cuándo fue? Creo que hace fue casi un mes, la vez que se aplicó el examen de admisión a la universidad. Fui como aplicador al examen de admisión y entonces cuando estábamos en la sección de matemáticas, una chica me dice, oiga, profe, no aparece el resultado correcto aquí entre las opciones. Y obviamente pues eso me extrañó muchísimo, ¿no? Porque un tipo de ese nivel, de esa importancia, no tiene errores de ese tipo. O sea, la respuesta ahí estaba. Y entonces le dije, no, o sea, debe de tener la respuesta. No, es que ya hice mi procedimiento y no está. Y precisamente le pedía una mediana. ¿Cuál fue su error? ¿Por qué no? Porque ella decía que no estaba la respuesta. Porque le dieron los datos desordenados y ella simplemente agarró los datos y los dividió, así como estaban. Pero lo primero que tienen que hacer es, si los datos están desordenados, es ordenarlos. Por ejemplo, a ella le dieron, como está el ejemplo, le dieron 6, 8, 2, 1, 4. Y así directamente ella los dividió y dijo, esta es la mediana y no está el valor en las opciones. Pues no, lo primero que tuvo que haber hecho es ordenar esos datos, así como se presentan aquí, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 8, y entonces dividirlos. Y entonces, pues, obviamente no le podía ayudar, yo nada más le dije, no, revisa bien, la respuesta si está ahí, algo estás haciendo mal. Entonces, eso era lo que estaba haciendo mal, ¿no? Pues ella dijo, pues sí, la mediana nada más divide los datos a la mitad, que yo tenga la misma cantidad de un lado que del otro. Pues sí, pero antes necesitas tener esos datos ordenados. Entonces, cosas como esas son las que luego pueden ocasionar que se equivoquen, ¿no? Y es una cosa muy simple. Entonces, la mediana es eso, nada más dividir los datos, pero deben de estar ordenados esos datos. Entonces, aquí están algunos ejemplos. Esta serie de datos de 1 al 8, en donde se repite dos veces el 6, yo tomo el 5 porque de un lado me van a quedar 3 y del otro lado me van a quedar otros 3 datos. Este es en el caso en que tenga yo un número impar. Cuando tengo una cantidad de datos impar, cuando tengo una cantidad de datos par,
pues entonces lo que yo puedo hacer es decir que la mediana es 5 y 6, o hacer un promedio, que la mediana es 5 más 6 entre 2 igual a 5.5. Esa sería la mediana, para que nuevamente queden tres datos de un lado y 3 datos del otro lado, ¿no? Aquí lo vemos, 3 datos de un lado y 3 datos del otro. Entonces, eso es la mediana nada más. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de la media, de la desviación, del promedio, es adecuado, por ejemplo, un inconveniente utilizarlo cuando los datos son asimétricos, porque la mediana, a diferencia del promedio, les decía, no es sensible a valores extremos. Es decir, si ustedes sacan el promedio de 1, 2, 4, 5, 6, 6 y 800, la media es de 117.7, pero realmente no representa mucho esos datos, ¿verdad? Porque la mayoría están entre 1 y 6, pero como tienen un dato muy extremo que es el de 800, jaló el promedio a un valor muy alto, ¿sale? Pero aquí, como la mediana no es afectado por eso, simplemente es dividir los datos, pues aquí no importa que mi último valor, que inclusive pudo haber sido un error, ¿no? A lo mejor ustedes están haciendo una medición y en algún valor se equivocan o toman mal la medida o algo y les da un valor que está fuera de lo que esperado, ¿no? De lo que realmente es. Y entonces aquí la mediana pues siempre va a ser 5. Aunque yo aquí en el último dato tenga 800, 900, 1000, 2000, la mediana no se va a mover, la mediana siempre va a ser 5. Y eso representa mejor el comportamiento de mis datos, ¿no? Habría obviamente que analizar más porque yo tengo un valor tan extremo como de 800, pero así como están los datos de primera vista, lo más seguro es que sea un error, ¿no? Que ese 800 a lo mejor era un 8 y se les fue 2 ceros allá a la hora que hicieron la transcripción, ¿no? Entonces, por eso la mediana podría ser conveniente cuando ustedes tienen este tipo de situaciones, porque no es sensible a los valores extremos como si lo es el promedio. Entonces, si se fijan, no solamente es tomar una medida, hay que complementar para ver, saber interpretar el comportamiento de esos datos que yo tengo. Bueno, vamos entonces a la moda que también estoy seguro que ya la habrán visto. La moda nada más es el valor que se repite más veces, así de sencillo, esa es la moda. Y entonces yo podría tener distribuciones o colecciones de datos o series de datos con una sola moda, y entonces eso sería unimodal. O podría tener dos valores que se repitieran el mismo número de veces, eso sería una distribución bimodal. O por ejemplo podría tener una serie de datos en donde tenga varios resultados que se repiten la misma cantidad de veces, ¿no? La mayor cantidad de veces y varios que tienen ese valor. Entonces esta sería una multimodal. Y entonces si los graficara, pues algo así es como yo vería, ¿no? Si lo graficara en una distribución, así es como yo lo vería. Entonces la moda nada más es eso, el dato que se repite más. Y por ejemplo esta es bien sencilla de verla, ahorita lo vemos con un ejemplo. Es bien sencilla de verla en una tabla de frecuencias agrupadas, ¿sale? Una tabla de datos agrupados. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la que me dice la moda, ¿no? O sea, si yo tengo un intervalo, bueno, ahorita lo vemos para que vean el ejemplo. Aquí está, de hecho es esta tablita, ¿no? Aquí está la moda. La frecuencia no es el mismo ejemplo que vimos hace un momento para sacar la media, para explicarles la media. Si se fijan, la frecuencia es las veces que se repite este intervalo, ¿no? Son las veces que se está repitiendo el intervalo. Y entonces la moda, pues obviamente va a ser la frecuencia más alta. Por ejemplo, aquí veo que 34. ¿Qué quiere decir que 34? Y quiere decir, y nada más tengan también cuidado aquí porque luego se confunden. La moda no es 34. O sea, la moda es la variable. La variable es el intervalo. Acuérdense que aquí les había dicho, por ejemplo, número de horas que estudian. Entonces, ¿cuál es la moda aquí? El intervalo de 7 a 9, que se repite 34 veces. Es el que se repite más veces. Porque a veces luego también se confunden con eso. Y les pregunto, ¿cuál es la moda? Y me dicen 34. No, o sea, 34 no es la moda. 34 es las veces que se está repitiendo tu valor más veces. ¿Cuál es ese valor que se repite más veces? El intervalo de 7 a 9. O si lo quieres ver como un promedio o un punto medio, el 8. ¿Sale? Pero no es la moda. Tengan cuidado con eso porque sí me ha pasado. Entonces, aquí en la tabla de frecuencia lo pueden ver muy fácil cuál es
cuál es la moda, ¿sale? Nada más, nuevamente, no se equivoquen, su moda en este caso es el intervalo o el punto medio, no es la frecuencia. La frecuencia les dice cuál es el que se repite más, ¿va? Entonces, bueno, esa es la moda y aquí en este es bien sencillo sacarlo, ¿no? En datos agrupados lo ven inmediatamente, ¿no? No necesitan hacer nada más. Ok, bueno, esto nada más como un resumen de lo que ya comenté de las otras medidas, ¿no? La media es sensible a las colas, es decir, a los valores extremos. La mediana y la moda no. La moda puede ser afectada por pequeños cambios en los datos. La media y la mediana no. La moda y la mediana se puede localizar en una gráfica. Eso también, si ustedes hacen una gráfica, es decir, acuérdense de las gráficas de barras, o por ejemplo el polígono de frecuencias, o inclusive el histograma. Ahí podrían localizar la moda también, ¿no? ¿Cuál va a ser la moda? Pues la barra que esté más alta, o la línea o el punto que llegue más alto. Ahí inmediatamente van a localizar cuál es la moda, por ejemplo. Entonces tampoco necesitan hacer ningún análisis aparte, más que a simple vista ver la gráfica y decir, ah, esa es la moda. ¿Por qué? Porque es el valor representado más alto por ya sea por la barra o por el punto o la línea, ¿sale? Entonces, por eso es bueno tener agrupados los datos, o más bien tener los datos representados en gráficas y en tablas, porque rápidamente nos permite interpretar el comportamiento de esos datos. Y una cosa interesante que luego podemos ver cuando hablemos de distribuciones, que las tres medidas son iguales en una distribución normal, es decir, la moda, la media y la mediana coinciden en el mismo punto de la distribución, tienen el mismo valor, porque la distribución es simétrica, ¿sale? Pero eso ya si quieren luego lo vemos cuando hablemos un poquito de distribuciones, pero es una propiedad interesante que es útil luego para resolver algunas cosas y hacer algunas consideraciones. ¿Cuál medida a usar? Bueno, también pues depende de las características de sus datos que ustedes tengan, ya lo quedamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para distribuciones sesgadas se usa la mediana, es decir, sesgado, por ejemplo, significa que está más cargada hacia un lado o hacia otro lado, eso significa un sesgo. Por ejemplo, cuando tienen valores extremos. Si ustedes tienen valores extremos, pues ya quedamos que es más conveniente usar la mediana, porque no es sensible a estos valores. Para las cuestiones que vamos a hacer en este curso, que son de análisis estadístico y de inferencia, vamos a utilizar la media. De hecho, las pruebas de hipótesis y todas esas cosas que vamos a hacer más adelante, las vamos a hacer sobre la media. Se puede hacer sobre otras medidas, pero lo más conveniente es hacerlo sobre la media aritmética o sobre el promedio, siempre y cuando considerando, y lo van a ver cuando resolvamos problemas, que vamos a suponer que tenemos distribuciones normales, que no están sesgadas. Entonces, por eso es mejor utilizar una media o un promedio, ¿sale? Entonces, van a ver que, les digo, en las unidades más adelante vamos a estar trabajando sobre estimaciones en la media, sobre la media, ¿sale? Y bueno, dejé aquí un poquito no, este ya lo habíamos visto, que es la medida de tendencia, la media o el promedio, pero en datos agrupados, ¿no? Entonces, este ya lo habíamos visto, es el mismo ejemplo, aquí está repetido, no sé por qué lo repetí, pero es el mismo, ¿sale? Es el mismo ejemplito que ya les había dicho, 7.61 años, cómo sacar el promedio cuando yo tengo una tabla de frecuencias o una tabla de distribución agrupada, ¿sale? Entonces, así es como se saca, ya lo habíamos visto en otra diapositiva. La mediana sí es un poquitín más complicado, ¿sale? Ahorita les voy a explicar cómo es. La mediana, acuérdense que es el punto que divide o el dato que divide a la mitad mis valores, ¿sale? Para dejarme de un lado y del otro la misma cantidad. Eso cuando yo tengo los datos desglosados, vamos a decirlo así, ¿no? Como en el ejemplo que veíamos, que tenía yo 1, 2, 4, 5, 6, 8, y entonces yo veía cuál dato estaba a la mitad para que se quedaran la misma cantidad de datos de un lado y del otro. Aquí no lo puedo ver tan fácilmente en una tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla de distribución de frecuencias hay una formulita, ¿sale? Que vamos a ver que es esta. Entonces ahí está qué es lo que es cada uno de ellos. Voy a decir qué es cada una de ellas y ahorita explicamos cómo es el procedimiento. Entonces la mediana para una distribución de frecuencias o una tabla agrupada,
lo que yo tengo es que es igual a LI, que LI es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Ahorita vemos todo eso. Más J, que es el número de observaciones que aún faltan para alcanzar a la mediana una vez que se ha alcanzado el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Este es así como que hay, ¿y ese qué es? Ahorita los vemos. Entre FI es la frecuencia del intervalo que contiene la mediana, por UI, que UI es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana, menos LI, que ya quedamos, es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Entonces, está así como que un poquito revuelto, pero vamos a ver un ejemplito para que vean que no está tan complicado. Aquí la mediana, bueno, ya ya está resuelto. La mediana es igual a 7.7 y ya sustituí todo en la fórmula, ¿no? El LI es 7, la J es 12, la FI es 34 y el UI es 9, y ya por eso me da ese resultado. Pero ¿de dónde saco yo todos esos datos, no? Ok, vamos por partes. Yo lo que tengo, déjenme ver si viene el ejemplo más adelante. No, aquí no está. Aquí, sobre este mismo entonces lo resuelvo. Aquí yo lo que tengo es que primero la mediana ya quedamos que debe de ser el valor que divide a la mitad mis datos, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro debe de quedar la misma cantidad de datos. Entonces, ¿cuántos datos tengo yo? Tengo 114 datos, ¿sale? Son 114 datos lo que yo tengo. Ese sería mi total. Entonces, si yo divido 114 entre 2, me tiene que quedar entonces 57 datos, ¿no? 57 datos de un lado y 57 datos del otro lado. Aquí nuevamente, igual que como se los comenté con la media o el promedio de la tabla de frecuencia, vamos a perder nuevamente algo de información. Pero bueno, no pasa nada porque así están los datos, no podemos hacer otra cosa. Entonces, aquí yo voy a tomar exactamente 57 como la mitad, ¿sale? A lo mejor alguno me diría, ¿no? Pero pues, si tomo 57 exactamente la mitad es un número par, y entonces no podría yo tomar 57, tendría que tomar 50 o sea, que me quedaran 56 de un lado y 56 del otro con un número medio, ¿no? O que me quedara un promedio con un número o un valor medio, ¿no? 56.5 creo que es lo que debería de quedar exactamente. No importa, porque de todas formas ya perdimos algo de información. Entonces lo voy a tomar directamente, ¿sale? La mitad de esos datos, entonces la mitad de la totalidad de mis datos, que es 114, 57, y ya, ¿sale? De todas formas, ya estoy perdiendo algo de información. Entonces, para dejar yo 57 datos de un lado y 57 datos del otro, pues tengo que contar. En este caso, como está la tabla así en vertical, serían 57 datos, los primeros 57 datos que son los que están arriba, y los segundos 57 datos que están hacia abajo, ¿sale? Entonces, podría yo hacer, o tendría más bien que contar cuántos datos tengo ahí. Por ejemplo, yo tengo 18 más 27, eso serían 47 en total. Y si yo le sumo los 34, tengo 79, ¿sale? Entonces yo tengo que localizar en qué intervalo están mis primeros 57 datos, ¿sale? Y obviamente en ese intervalo también, de ahí para adelante, pues van a quedar o seguirían los otros 57 datos. Entonces, ¿en qué intervalo quedan mis primeros 57 datos? Pues aquí no, porque son 28, ¿no? Aquí tampoco, porque quedan 45. Pero aquí en el de 34 sí, me voy a pasar. Pero aquí en este intervalo de 34, porque yo sumo 18, 27 y 34, aquí quedo ya con 79. Entonces, ese 57 está aquí. No están los dos primeros, porque ya les dije, 18 más 27 queda en 45, no alcanzo a llegar, todavía me faltan datos. Entonces, ¿dónde estaría ubicada mi mediana? Mi mediana estaría ubicada en el intervalo de 7 a 9, ¿sale? En esta frecuencia que yo tengo aquí. Entonces dice, el límite inferior del intervalo que contiene la media. De 7 a 9, entonces, es mi intervalo que contiene la media. Entonces, el límite inferior, es decir, LI, es 7. UI, que es el límite superior, es 9. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo dos valores de mi fórmula. El límite inferior,
que es LI, y el límite inferior, que es UI, ¿sale? Entonces, yo localicé primero dónde está mi mediana, en qué intervalo, y ya sé entonces cuál es, a cuánto es igual LI y a cuánto es igual UI, ¿sale? Ok, el otro dato que también está muy facilito, pues la frecuencia del intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo que contiene la mediana? 34, aquí está, ¿no? 34, directamente lo leo. Entonces ya voy sustituyendo, ya sustituí LI, que es 7, 34, que es la frecuencia, y luego el límite superior, que es 9, menos nuevamente el límite inferior, que es 7. Y entonces me hace falta la J. ¿Qué es la J? ¿Por qué es 12 la J en este ejercicio? Ok, la J dice que es el número de observaciones que aún me falta para alcanzar la mediana cuando yo ya alcancé el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí yo tengo 18 más 27, quedamos que es 45, ¿sale? Y entonces ese sería el límite en el que yo estoy para llegar a mi mediana, 45. Si sumo completo los 34, me voy a pasar, ya lo habíamos sumado. Y entonces yo quiero llegar a 57. Entonces, si ustedes inclusive quieren contar con los dedos, ¿no? Contar con los dedos o hacer una ranita como en el kinder que les ponían a contar, es decir, yo hasta aquí, hasta este límite, que son de los dos intervalos anteriores, tengo 45. ¿Cuánto me hace falta para llegar a mi 57? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, hasta 57 son 12, ¿sale? Eso es J. O sea, yo hasta aquí todavía no alcanzo la mediana. Si sumo completo el 34, ya me pasé de la mediana. Me da 79, creo que quedamos. Y entonces lo que tengo que hacer es, de estos, antes de pasarme, ¿cuántos me faltan para llegar al valor en donde está la mediana, que es el 57, que yo ya sé que está aquí, en este intervalo de 7 a 9, con esta frecuencia de 34? Entonces, eso es J, ¿sale? O sea, cuando yo ya llegué al límite inferior de ese intervalo en donde está mi mediana, ¿cuántos datos todavía me faltan para llegar realmente a la mediana? Entonces, como en los primeros yo tengo 45, pues todavía me hacen falta 12 para llegar al 57. Y entonces eso es lo que yo tengo aquí, por eso tengo J de 12. Y entonces nada más hago el cálculo, la fórmula pues es muy sencilla, nada más ahí dividir, sumar, restar y listo. Tienen su mediana, que sería 7.7. Y es lógico pensarlo, ¿no? Porque, o sea, si ustedes lo piensan un poco, pues sí es un valor razonable, porque yo tengo valores entre 1 y el 15. Y entonces más o menos es una distribución, si se fijan, es una distribución más o menos normal, ¿no? Hacia ambos lados más o menos tiene la misma cantidad, y aquí de casualidad, esto fue casual, ¿no? O sea, no es que siempre se presente así, pero fue casual que aquí a la mitad pues cayera la mayor cantidad de frecuencias. Entonces, si lo graficáramos, sí quedaría como una distribución normal, como esa campana que veíamos en las otras gráficas. Entonces, si se lo ponen a razonar, pues sí es lógico, es un valor lógico el que yo obtenga 7.7. ¿Sale? No se van a confundir, porque luego también hacen operaciones con las frecuencias y luego no sé qué quieren sacar, y o sea, el 34 o el 57 no es mi media. O sea, el 57 son los datos que quedan de un lado y 57 son los datos que quedan del otro lado. ¿Qué valor me indica eso? Las frecuencias. Las frecuencias son los que me indican cuántos datos tengo. Entonces, por eso dividí primero el 114, para saber que 57 son de un lado y 57 son del otro. ¿Hasta dónde tengo yo 57? Bueno, en este caso hacia abajo y hacia arriba. Bueno, los primeros que tengo arriba pues llegarían hasta aquí, y los siguientes llegarían, o serían los que siguen, de pues este intervalo de 7 a 9 hacia abajo, ¿sale? Entonces, bueno, espero que quede claro. Es un poquito más complejo que los otros, pero si no, igual en la clase en vivo resolvemos un ejercicio, saco mi pizarrita, mi pintarroncito virtual, y resolvemos un ejercicio si es necesario, ¿sale? Creo que no está muy complicado, nada más hay que tener recordar qué es cada una de las cosas, ¿sale?
De todas formas, yo creo que les voy a dejar, les digo, una tareita o algo para que lo practiquen y entonces ahí vean también si algo no lo entendieron, porque a la hora de que uno lo intenta hacer es cuando uno más se da cuenta si realmente entendió o no entendió, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería la mediana en una distribución de frecuencia. La moda también ya lo había dicho cómo se saca, simplemente es el valor que se repite más. 34, pero recuerden, 34 no es la moda es el intervalo de 7 a 9, porque esa es mi variable. Esta no es la variable, frecuencia no es la variable. Frecuencia las veces que se repite mi variable, ¿sale? Entonces el intervalo de 7 a 9 es el que se repite más. ¿Cómo yo sé que es el que se repite más? Ah, porque la frecuencia es lo que me dice, 34 es el que más se repite, o es el valor más alto de las frecuencias. Entonces esa es la moda, muy sencilla, ¿no? ¿Por qué lo puse aquí? Yo creo que lo puse aquí porque es un ejercicio que iban a hacer ustedes de práctica. Igual, bueno, si alcanzan a ver los números, igual si quieren practicarlo, háganlo, ¿no? Copien esta tablita, espero que se alcance a ver ahí en el video. Copien esta tablita e intenten sacar el promedio, la moda, que está muy sencilla. Ahorita les podría decir cuál es la moda, o ustedes me podrían decir cuál es la moda, porque ahí está. Y la mediana, ¿sale? Entonces inténtenlo hacer, no estaría mal que lo intentaran hacer. Y si no, lo vemos, precisamente este ejemplito, lo vemos el día que tengamos la sesión en vivo por Meet, para a ver si alguno lo resolvió, pudo resolverlo, lo intentó, o quien no lo haya podido resolver, pues lo hacemos de ejercicio así como para que quede claro, ¿sale? Entonces, hagan ese ejercicio. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo realmente, no quiero hacer muy largo el video, pero pues yo creo que le seguimos ya de una vez con las de medidas de dispersión. Medidas de dispersión está bien sencillo también, porque lo van a hacer en la calculadora, ¿sale? Yo nada más les voy a decir aquí algunas cosas, pero realmente lo van a hacer en la calculadora, entonces ahorita les digo, les doy las indicaciones. Ya vimos medidas de tendencia central. Otra medida importante son las de dispersión, que les decía, nos indican esos datos qué tan alejados están, por ejemplo, del centro, de la mediana, por ejemplo, o de la moda, qué tan, más bien de la media aritmética o del promedio, qué tan alejados están de ahí. Entonces, estas muchas veces pues son útiles, les decía, para darnos una idea de si realmente los valores cayeron muy cercanos al promedio, o tuve ese promedio porque tengo valores extremos, ¿no? Un valor muy alto y un valor muy bajo que me está dando un valor medio. Entonces, la medida de dispersión me dejan saber eso. Y entonces, pues obviamente las medidas de dispersión son muy importantes porque en todos hay variabilidad, en todas mis medidas hay variabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí hay un caso, dice, los estudiantes de bioestadística reciben diferentes calificaciones en la asignatura. Tienen variabilidad. No todos sacan la misma calificación, ¿verdad? Aunque se copian, aunque sea así, sacan diferentes calificaciones. No sé cómo le hacen, pero también sacan diferentes calificaciones, aunque todos se hayan copiado. ¿A qué puede deberse? Pues, por ejemplo, podríamos suponer que es a las diferencias individuales en el conocimiento de la materia, ¿no? Cada quien ha aprendido diferente, más o menos. Entonces, pues esa es una primera fuente de variación o de variabilidad. Obviamente puede haber otras fuentes. Les decía, supongamos que todos los alumnos tienen exactamente el mismo nivel de conocimiento. Seguramente, aún así, las calificaciones no serían igual para todos. ¿Por qué? A lo mejor alguien no durmió suficientemente el día del examen. ¿Por qué? Porque fueron ahí con doña salmonelosis, se comieron ahí unos tacos de salmonela, les hizo daño, toda la noche tuvieron chorro y llegaron al día del examen deshidratados, desgastados, desvelados, y pues no les fue bien, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes de variabilidad y más en los sistemas biológicos. Entonces, por eso es importante medir estos sistemas o hacer estas caracterizaciones de variabilidad con estas mediciones, ¿sale? Otra variable podría ser pues que el profesor no sabe diseñar exámenes, ¿no? O la más común, la que podría aplicarse a mí, es que soy medio manchado y hago unos exámenes así bien complicados como para que todo el mundo repruebe, y entonces pues ahí también hay otra fuente de variabilidad, ¿no? Entonces podemos tener muchos ejemplos de eso. Preguntas difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no, hay muchas fuentes de variabilidad. Y entonces aquí está este ejemplito que está interesante, fíjense. Si se fijan, la media o el promedio de ambos grupos, yo tengo el grupo A y tengo el grupo B,
y la media en ambos grupos es de 49 años. Pero fíjense, cuando revisamos sus datos individuales, la diferencia que encontramos en ellos. En el grupo A, efectivamente, todos los datos son muy cercanos a 49 años, van desde 47 a 51. Pero en el grupo B, mis datos van desde los 3 años hasta los 101 años. Entonces, en el grupo B yo tengo mucha dispersión. Mis datos están muy alejados entre sí. Y aún así, si se fijan, me da 49 el promedio. Y entonces es lo que hablábamos de que el promedio es sensible a los valores extremos. Entonces, si yo no tengo cuidado, por ejemplo, de revisar otra medida o de realizar otra medida como la varianza o la desviación estándar, me puedo ir con la finta de que pues el grupo A y el grupo B pues son iguales, cuando no es cierto. Cuando en el grupo B es más heterogéneo. Yo tengo una mayor variabilidad de edades en esos individuos que estoy muestreando. Entonces, por eso son importantes estas medidas de variabilidad o de varianza. Y lo podemos ver en esta gráfica también. Fíjense, aquí arriba estos triángulos, estos rombitos me representan al grupo B. Si se fijan, en el grupo B, a todo lo largo de mi eje están distribuidos, porque tengo el más bajo, que es de 3 años, hasta el más alto, que es de 101, pasando por todos sus valores. Pero el grupo A, si se fijan que son los triangulitos, ni siquiera se distingue bien que son triangulitos, pero son triangulitos, nada más que están todos encimados. ¿Por qué? Porque todos coinciden entre los 47 y los 51 años. Entonces, aquí en las gráficas también es una forma en donde nos podemos dar cuenta si mis datos están muy dispersos, como el caso de arriba, como en el grupo B, o si no están dispersos, como en el grupo A, que es el caso de abajo. Entonces, de hecho, por eso hay gráficas que se llaman gráficas de dispersión, ¿no? Seguramente si han hecho ya alguna gráfica en Excel, ahí vienen, ¿no? Gráficas de dispersión, y son puntos sobre la gráfica, y entonces entre más alejados están esos datos, pues obviamente, o esos puntos, pues obviamente están más dispersos. Les decía, tenemos entonces las medidas de dispersión, que van a medir eso, la variabilidad que hay. La primera que tenemos es la varianza, que la varianza, al igual que la media, y ya quedamos que un parámetro y un estadístico, un estadígrafo, puedo tener entonces una varianza que puedo calcular en la población, que sería la fórmula esta primera de aquí. Si se fijan, es una N mayúscula, es una media pero de población, esta mu que yo tengo acá, y este es el símbolo, que es una sigma también, pero es una sigma al cuadrado. Entonces esta varianza es de población. Y luego, si se fijan, la fórmula ya cambia un poquito. Esta es la varianza, pero esta es la varianza de la muestra. Y entonces, para empezar, no es N mayúscula, es N minúscula, y tiene otra cosa importante, que es -1. Entonces, su calculadora les puede dar la varianza de la población, la varianza de la población y la varianza de la muestra. Pero, si no saben cuál es cuál, yo les puedo pedir, por ejemplo, la de la población, y ustedes me van a dar a lo mejor la varianza de la muestra y me van a decir, pues es que esa es la que me da la calculadora. No, la calculadora te da las dos, pero no sabes cuál le pediste. Entonces hay que saber manejar la calculadora. La calculadora les puede dar las dos, tiene las dos fórmulas. También, por ejemplo, cuando lo hacen en Excel hay dos fórmulas, una varianza para población y una varianza para muestra. Entonces Excel o la calculadora no te va a decir, oye, ¿qué tienes? ¿Muestra o población? Tú le tienes que decir cuál es el que tú quieres para que haga el cálculo adecuado. Entonces, si se fijan, esta, además de la N-1, tiene la media, pero, o el promedio de la muestra, y se representa con una S al cuadrado. Eso es la varianza, ¿sale? Esta, por ejemplo, es sensible a los valores extremos. Obviamente es lo que queremos, de hecho, que sea sensible a los valores extremos. Voy a mover un poquito para acá, porque obviamente si tengo valores extremos, mi medida va a cambiar, y entonces eso es lo que me va a decir si yo tengo variabilidad o no. Entonces, pues eso es lo que quiero, que sea sensible a valores extremos. Y entonces, aquí el problema es un poquito que a veces la varianza es un poquito complicada de interpretar. ¿Por qué? Porque tiene valores o las unidades de los resultados son al cuadrado de la variable original. Es decir, si yo tengo medidas de peso y tengo un promedio de 60 kilogramos, la varianza puede ser, no sé,
10 y la unidad son kilogramos al cuadrado, porque la unidad son kilogramos. ¿Pero qué significa kilogramos al cuadrado? Pues no tiene así como que nos haga mucho sentido, ¿no? O sea, kilogramos al cuadrado, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo interpreto? Entonces, puede ser un poco complicado en ese sentido interpretar la varianza por la unidad que maneja, que es la original, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen niños, no, bueno, el promedio que tiene de hijos una familia es de 3 hijos, y con una varianza de un hijo al cuadrado. ¿Cómo es un hijo al cuadrado, no? Entonces es complicado a veces la interpretación. Entonces, por eso lo que tenemos es otra medida que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, al tener unidades al cuadrado, pues se regresan a las unidades originales. Es decir, de tener una varianza de kilogramos al cuadrado, yo tengo una varianza de kilogramos, simplemente. Y entonces yo podría decir, mi promedio de 60 kilogramos con una desviación estándar de 1 kilogramo. Bueno, pues ya le entiendo más, ¿no? Porque es la misma unidad. Entonces, esta es la otra medida que se desprende de la varianza. Entonces su calculadora les puede dar, depende de la calculadora que tengan. Hay algunas calculadoras científicas que les manejan un montón de estadísticos o parámetros. Inclusive se los ponen en una tabla, todos se los listan, promedio, desviación estándar, sumatorias, varianzas, y ahí los pueden ver todas. Hay otras que son un poquito más sencillas, en la que tienen que irle picando uno por uno a las teclas para que les vaya dando una por una el valor que ustedes quieran. O sea, les puede dar el promedio, les puede dar también la varianza, la desviación estándar, pero hay que irsela pidiendo una por una. Depende de su calculadora. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una varianza y les piden la desviación estándar y lo único que tienen es la varianza, pues muy sencillo, nada más le sacan la raíz cuadrada de esa varianza y ustedes ya tienen su desviación estándar. ¿Sale? Entonces, así de sencillo se saca la desviación estándar. Primero hay que conocer la varianza, o si ya conocen la varianza, nada más le sacan raíz cuadrada y listo. O viceversa, si ustedes tienen la desviación estándar o la desviación típica, nada más, y quieren saber la varianza, pues nada más hay que elevarla al cuadrado, ¿sale? Y ya, elevan al cuadrado y ya conocen su varianza. Entonces, el símbolo, si ustedes tienen una S al cuadrado, pues cuando ustedes sacan desviación estándar, pues es una S solamente. O si tienen, como en este caso, que es la sigma al cuadrado, sería la varianza. Pero la sigma sin el cuadrado, pues es la desviación estándar. Y entonces también luego a veces se confunden. Jole, ¿cuál es la varianza y cuál es la desviación estándar? Nada más fíjense si tiene o no el cuadrado, ¿no? La que tiene el cuadrado es la varianza. La que no está elevada es la desviación estándar. Si es esta sigma, es de la población. Y si es esta S, es de la muestra. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Bueno, esto nada más es una grafiquita. Luego vamos a ver estas cosas. No me voy a meter yo creo que ahorita en esto de las desviaciones y que si es qué porcentaje es, porque lo vamos a ver, lo vamos a explicar cuando hablemos ya de las pruebas de hipótesis y todas estas cosas. ¿Por qué la desviación estándar es importante? ¿O qué me dice una, dos o tres desviaciones estándar? ¿Sale? Pero eso lo vemos en otro tema. No me quiero ahorita aparte extender demasiado en el video porque creo que ya voy demasiado extendido de tiempo. Entonces nada más así, una desviación estándar representa 68% de las observaciones y dos desviaciones estándar o típicas 95%. Luego vemos qué significa todo eso, ¿sale? Eso lo vamos a ver ya en distribuciones y en las cuestiones de pruebas de hipótesis. Miren, aquí hay un ejemplo. Voy a hacer aquí más pequeñito, ok. Aquí hay un ejemplo. Estos son los datos originales, o sea, ustedes tienen 3, 3, 4, 4, 4, bla, 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 5, 5. La sumatoria es 44. Y entonces me parece que el número de datos aquí son 11, 6, 9, 11. Ajá. Y entonces pues es 44 entre 11, sacan su promedio, por ejemplo. Y luego aquí nada más van elevando al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y luego aquí hacen esta operación, ¿no? De su valor, es decir, x menos el promedio, que es 4. Entonces eso les da menos 1. Y aquí menos 1, menos 1. Y luego entonces acá como es 4 menos 4 va a ser 0. 5 menos 4 va a ser 1. ¿Esto para qué? Para ayudarles a resolver la fórmula.
No tienen que hacer esta tabla, ¿sale? Pero aquí en el libro sí se los ponen como para que ustedes sepan cómo llevar el proceso. Ustedes lo que tienen como datos originales es esto, ¿sale? No sé, podemos poner otra variable que sea cantidad de cigarros que se fuma alguien al día, ¿no? Y ya, entonces, 3 personas dijeron que 3, 5 personas dijeron que 4 y 3 personas dijeron que 5, ¿no? Por eso está 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, ¿sale? Eso me da un total de 44 entre los 11 datos que tengo, pues es un promedio de 4, les decía. Entonces, para resolver la fórmula, aquí el libro nada más les pone. Les voy a pasar luego el libro para que... Bueno, de hecho está ahí en sus referencias bibliográficas, ustedes lo pueden consultar, pero si no, luego vemos la forma de hacerles llegar el libro. Y entonces lo que hacen aquí es elevar cada uno de esos datos al cuadrado, es esta columna nada más. Y luego la siguiente columna es restar cada uno de los valores menos el promedio, por eso les decía es 3 menos 4 menos 1, 3 menos 4 menos 1, y luego 4 menos 4, 0, y luego a los de abajo que son 5 menos 4, 1. Y luego el valor absoluto a eso, es decir, se le quita nada más el negativo a los que están como negativos, y por eso queda esta columna de 1, 1, 1, y luego todos los ceros, y luego 1, 1 igual, ¿sale? ¿Para qué? Nada más para ayudarles a resolver esto, porque ustedes aquí ya tienen la sumatoria de estos al cuadrado, ¿sale? Entonces, nada más, la sumatoria es 6, que es este valor que ustedes ya tienen aquí, lo sumaron y les dio 6, y luego n-1 son 11 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 11 datos, menos 1, y el resultado les va a dar 0.6. Eso va a ser, esta es la fórmula para la varianza, y si ustedes quieren sacar la desviación estándar, pues la desviación estándar les va a dar entonces nada más sacar raíz cuadrada de esa varianza y va a ser 0.77. ¿Por qué no me detengo mucho a aplicarles aquí el cálculo? Porque todo lo van a hacer con la calculadora, ¿sale? Ni siquiera me interesa que en un examen resuelvan esto así, porque ustedes cuando lo vayan a hacer en la vida real, lo van a hacer en una calculadora. Aquí está fácil ahorita, no está muy complicado porque son poquitos datos. Pero luego, por ejemplo, en una clase en donde tienen un análisis químico y sus valores son 3.45, 3.48, 3.49, 4.01, ya los veo haciendo toda esta tablita para sacar la varianza y la desviación estándar. Entonces, van a hacer en la calculadora, la verdad. Y a la hora que vayan o estén en su trabajo, pues también lo van a sacar en la calculadora, ¿no? No se van a poner ahí a hacer la tablita y a resolver la fórmula a mano. Por eso no me meto mucho a explicar cómo resolver la varianza y la desviación estándar con la fórmula. Pero igual, este ejemplito es de uno de los libros que están en la bibliografía y lo pueden revisar. O si le tienen dudas, les digo cómo hacerlo y les explico nuevamente con otro ejemplo en la sesión en vivo por mí, ¿sale? Les digo, esto realmente lo van a hacer en la calculadora. Aquí está otro ejercicio, ¿no? Lo pueden realizar, si quieren ustedes lo pueden checar, es el mismo procedimiento. Les digo, inclusive no tienen que hacer toda la tabla, pero bueno, aquí la tabla la ponen porque para que les ayude, ¿no? Porque es el libro así les va ayudando a hacer el problema, ¿no? Entonces son otros datos, sacan una columna con los cuadrados de cada uno de los datos, sacan una columna con las restas de cada uno de los datos menos el promedio y sacan otra columna con el valor absoluto al cuadrado de este resultado que obtuvieron aquí, y entonces ya nada más sustituyen en la fórmula y obtienen su varianza y su desviación estándar, ¿sale? Ese es el procedimiento largo, vamos a decirlo así, o el procedimiento a mano. Pero les digo, ya a estas alturas ustedes deben de tener su calculadora científica y cuando realmente lo vayan a aplicar, pues puede ser que los datos no estén así tan sencillos ni tan poquitos como para que ustedes lo vayan a hacer así a mano, ¿no? Entonces, realmente lo van a hacer en la calculadora y ahorita les digo qué tarea van a hacer. Esto ya nada más es para representar algunas distribuciones, para representar lo del sesgo que les decía, que nada más es que están los datos cargados hacia un lado o hacia el otro. Si se fijan, yo aquí tengo una distribución normal, simétrica, tengo la mitad de un lado y la mitad del otro. Aquí ya cambió la simetría porque tengo una densidad diferente, ¿no? Tengo lo que le llamo una cola. Eso luego lo vamos a ver también cuando veamos las distribuciones y cosas de este tipo. Aquí, por ejemplo, como ya no es una distribución normal, yo tengo la media ubicada en un lugar diferente a la mediana. Entonces, pero todo eso de distribuciones pues lo vamos viendo poco a poco en otros
en otros temas, ¿sale? Ahorita, nada más como para que identifiquen o sepan de lo que les estoy hablando cuando les digo simetrías o cuando les hablo que si las medias y las medianas corresponden a un mismo. Aquí en este caso, como es una distribución normal, es una distribución simétrica, aquí la mediana sí correspondería a la media y a la moda, sí quedaría aquí en este mismo punto las tres medidas de tendencia central. Y por ejemplo, yo en esta tendría una medida o un valor diferente de desviación estándar y de varianza, porque aquí ya la dispersión es diferente a la que yo tengo acá. Entonces nada más es como para, a veces nos ayuda eso, ir un poquito imaginando esto de las distribuciones, a qué se refiere con disperso, ¿sale? O simétrico. Y por eso las gráficas nos ayudan bastante, las gráficas y las tablas nos ayudan bastante. Entonces, hace rato les comentaba, algunas gráficas inmediatamente podemos localizar dónde está la moda, por ejemplo, en las tablas, y entonces se vuelve más sencillo si a veces lo intentamos visualizar de esta forma. Podemos tener sesgos positivos, sesgos negativos, las simétricas que no tiene estas colitas, ¿no? Esto es a lo que le llamamos una cola. Aquí hay una colita de este lado, aquí está la colita del otro lado. Aquí las colas están distribuidas de la misma forma, ¿no? Es una distribución simétrica. Luego hablamos de esto, porque del valor de 3 y de menos 3 se refiere a las desviaciones estándar, pero luego eso lo platicamos en otro video. Y rápidamente, nada más para terminar, hay una gráfica que es la gráfica de caja y bigotes, que la gráfica de caja y bigotes es una gráfica que nos puede interpretar o que nos ayuda a plasmar las dispersiones de mis datos, ¿sale? Entonces, estas dispersiones de mis datos están representadas por los bigotes y me representa además unidades o medidas más bien, parámetros o estadísticos de posición, como los cuartiles, ¿sale? Mi caja representa el 50% de mis datos, y entonces, o si representa el 50% de mis datos, si yo la divido a la mitad de esa, o en dos, más bien, si divido en dos esa cajita, una va a ser un cuartil y la otra va a ser otro cuartil, ¿sale? La tengo dividida en 4. Entonces, aquí comienza el tercer cuartil, aquí el primero, y entonces entre más largos están mis bigotitos, más alejados, tengo mayor dispersión. Eso es lo que significa mi gráfica o mi tabla más bien mi gráfica de caja y bigotes. La vamos a volver a ver, por eso tampoco ahorita la comento mucho, la vamos a volver a ver cuando hable un poquito de las cuestiones de ANOVA, qué me dice esa gráfica de caja y bigotes. Pero ahorita con que sepan que pues, es para medir estas dispersiones o representar estas dispersiones, porque además tampoco la van a hacer a mano, ustedes la van a hacer en computadora, porque sí se puede hacer a mano, pero también es un poco más complicado, porque hay que medir, hay unas fórmulas, por ejemplo, para sacar qué tan largo es el bigote, en dónde va la línea esta que me representa la mediana, y entonces a mano no es tan sencillo. Ustedes lo piden en Excel, pues, automáticamente les va a dar. Lo importante es saber interpretar y para qué sirve una de estas gráficas. Entonces después las comentamos un poquito más adelante. Ahí les decía, por ejemplo, aquí están cómo se calculan, por ejemplo, estos límites de la caja o los bigotes. Por ejemplo, el límite inferior se calcula con el cuartil 1 menos todo esto que está acá, y luego el límite superior es el cuartil 3 más todo esto que está acá. Y entonces hay es hacer ahí con una regla y hacer la operación para saber qué tan alejado queda o qué tan grande, y el bigote igual. Entonces, pero hay software que ya lo hace. Aquí con que ahorita quede claro que es para representar la dispersión, con eso es suficiente. Y luego seguimos comentando de ella en otro videito, ¿sale? Aquí también no me voy a meter tampoco en esto porque realmente no es muy utilizado, muy socorrido, pero sí les voy a mencionar que al igual que como podemos sacar media, moda y mediana en tablas de frecuencias agrupadas, también podemos sacar desviaciones estándar y varianza en esta tabla, ¿sale? Entonces esta es la fórmula, ¿sale? La fórmula que sería el punto medio menos cada uno de los, o el promedio de esos datos al cuadrado,
por su frecuencia entre la sumatoria de las frecuencias menos 1. Y así es como lo voy sacando. Y entonces ustedes, estos son los datos originales que tienen, el intervalo de la clase. Pueden sacar un punto medio como lo mostré para sacar el promedio. Y luego la frecuencia de la clase, que esto también es un dato que ya les deben de dar. Y aquí estos datos son extras que ustedes pueden ir construyendo en la tablita. Por ejemplo, el punto medio, es decir, 14.5 menos el promedio, que sería en este caso 36.6, perdón, menos 22.1. Y así con cada uno de los datos. Y luego esto lo elevan, este resultado que les dio, lo elevan al cuadrado. Y luego lo multiplican por su frecuencia, es decir, menos 22.1 al cuadrado es 488.41. Luego por 5 es 2442.05. Y entonces ya con estos datos que tienen en la tabla aquí, ya pueden ir sustituyendo sobre esta fórmula para que les dé este resultado de 238.3459, que es la varianza de esta tabla agrupada, ¿sale? Entonces, creo que tampoco está complicado, ¿no? Igual ahí se los voy a dejar como para que ustedes lo reflexionen. Espero que se alcance a ver la tabla e intenten hacerlo, tal vez. Espero que lo intenten hacer. Y si tienen alguna duda, pues igual ya en la clase en vivo les explico. Pero realmente así con la tabla creo que está entendible de dónde salen los datos. Y más porque ya les expliqué cómo sacar otras medidas como la media y la moda y todos estos, ¿sale? Ok, entonces creo que esto ahora sí es lo último. Bueno, ahí está, a ver, el resultado completo. Ya nada más si quieren sacar la desviación estándar, pues le sacan la raíz cuadrada a este resultado que es la varianza y listo. Y ya, ¿sale? Ahora sí fue todo. Sé que algunas cosas pueden estar muy rápidas, ¿sale? Pero la idea no es tampoco darles una clase así completa, digamos, de cómo resolverlo, porque quiero que estemos en la clase en vivo y ustedes me puedan estar diciendo que sí, que no entendieron, y si es necesario ahí resolver un problema y escucharlos que realmente sí le están entendiendo o no. Entonces esto es como para que ustedes empiecen y no lleguen muy en blanco a la clase y podamos avanzar más rápido, ¿sale? Entonces les digo, entiendo que puede ser un poco más un poco complicado. Pueden ser explicaciones muy rápidas y a lo mejor no muy detalladas, pero el propósito es eso, porque si no, además estoy seguro que no voy a ver a nadie en la clase en vivo, porque me van a decir, pues ya lo vimos todo en la clase o en el video de YouTube, entonces ya ni me presento o me duermo ahí en la clase. Entonces ahí es donde quiero ver que realmente sí le están entendiendo. Si hay alguna duda, o que por lo menos vieron el video para que lleguen con las dudas y las resolvamos, ¿sale? Entonces bueno, aquí les voy a dejar el video. No sé cuánto me llevó el video, espero que no mucho. Y entonces nos estamos viendo para la siguiente clase, ¿sale? Cuídense.